hablaré sobre el directorio. ¿Por qué converso sobre la gerencia general? ¿Sabes qué, Anthony? Y permítame si hago un poco a modo de conversatorio esta exposición. Sucede de que en el Perú, ¿no?, la gran mayoría de sociedades comerciales son sociedades anónimas cerradas o sociedades comerciales de responsabilidad limitada o empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de empresas? Son que evidentemente tienen, ¿no?, a un gerente y tienen, ¿no?, a un propietario que puede ser una junta general de accionistas, en el caso de una sociedad anónima, una asamblea, en el caso de una sociedad comercial limitada, o el titular, en el caso de una IRL. Y si vamos incluso, Anthony, a la empresa persona natural, vamos a ver que solo una persona dirige la empresa, ¿no? Entonces, hablar del gerente, desde mi punto de vista, es hablar del órgano societario más importante que en el Perú se debe hablar y que de repente no se habla mucho en el derecho. Principalmente se habla del directorio, pero que realmente es y representa, ¿no?, uno de los órganos de gobierno más importantes porque está presente en todas las empresas. Como te digo, si bien es cierto, nosotros vamos a hablar de la sociedad anónima principalmente, hay que ser realistas jurídicamente y hay que precisar que el gerente es el principal órgano de gobierno, no solo de la sociedad anónima, sino también de los otros tipos de empresas que ya te he comentado, ¿no? ¿Y esto por qué te digo? Porque cuando hablamos de los órganos de gobierno, partimos de una idea que es conocida como la administración de la sociedad comercial. Ahora, para comprender el tema de la administración de la sociedad comercial, Anthony, Paola, Alex, Gerardo, lo que hay que tener presente es lo siguiente, ¿no? Que siempre, en toda empresa, va a haber como que dos partes, ¿no? El titular o el propietario de la empresa y el administrador, ¿ya? Tradicionalmente, ¿no?, en una empresa, el que era propietario de la empresa siempre, a su vez, la dirigía. Incluso ahora lo tenemos presente. Cuando tú vas a una empresa persona natural, ¿no?, una bodega, por ejemplo, vas a encontrar con que el titular es el que dirige a los clientes, es el que habla con los acreedores. Cuando tú vas de repente a una IRL, ¿no?, vas a encontrarte con que el gerente es a la vez el titular, ¿ya? Cuando tú vas de repente a una sociedad anónima cerrada, te das cuenta que muchas veces los socios son los mismos gerentes que están gerenciando, o una sola persona es la que principalmente está gerenciando a la empresa. Entonces, en las pequeñas y microempresas, eso suele pasar. Tenemos un tipo de empresa en la cual quienes son dueños de esa empresa son a la vez los administradores de la empresa. O sea, tradicionalmente eso siempre se ha dado, ¿no? Cuando uno se remonta a hablar, por ejemplo, en la época histórica de las empresas, vamos a darnos cuenta que usualmente el mercader era el quien hacía el servicio, cobraba y ganaba su dinero, como hasta ahora sucede con los comerciantes, con las pequeñas y microempresas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La empresa ha evolucionado, ¿no? Y fruto de esa evolución, ¿no?, uno de esos tipos de empresa, la sociedad comercial, ¿no?, ha experimentado un cambio y que principalmente se va a presentar en las medianas empresas o en las grandes empresas, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Que tradicionalmente quien dirigía la empresa y que era a la vez el dueño, ahora ya no hace esa labor. Quien hace la administración no necesariamente es el dueño de la empresa, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener presente que esa tradicional separación, ¿no?, que te estoy comentando, Anthony, es de que significa lo que la doctrina va a conocer como la famosa separación de la propiedad y el agente, ¿ya? Entonces, en toda idea de derecho corporativo o de derecho societario, siempre les van a hablar separación, propiedad y administración, principal y agente. Entonces, uno, para que comprenda siempre derecho societario, tiene que tener claro justamente esa visión, ¿no? En el Perú, las sociedades anónimas abiertas, ¿ya?, son las que cuentan
con los propietarios, que son los accionistas que conforman la Junta General de Accionistas, y la administración es la que cuenta con su directorio y con la gerencia. En una sociedad anónima cerrada tienes a la junta, tienes al directorio, que es facultativo, y tienes a la gerencia, ¿ya? Entonces, el legislador peruano del 98 y actualmente también el legislador que ha hecho una propuesta de modificación de la Ley General de Sociedades, sigue esta idea. Hay empresas, y perdonen que siempre reitere, hay empresas que siempre tendrán la propiedad o los dueños de la propiedad que a su vez gerenciarán la empresa, o tendrán unos que dirigen y otros que son los dueños, y los dueños son lo que se conoce como, en inglés se conoce como el residual claimant. ¿Qué es el residual claimant? Es el que se queda con lo que una empresa gestiona o realiza, que en términos jurídicos lo conocemos como utilidades, ¿ya? Entonces, en toda sociedad comercial, ¿no? Actualmente, siempre esta tradicional propiedad y gestión estuvo, pues, unida, como ya he dicho, y ahora se separa. Ejemplo, sociedad anónima abierta y sociedad anónima ordinaria, ¿no? Que considere tener el directorio. Bien, entonces cuando hablamos, Anthony, del directorio y de la gerencia, principalmente nos vamos a abocar del tipo de sociedad comercial llamada sociedad anónima abierta, que es la que cuenta con este tipo de órgano de gobierno, porque lo considera esencial, porque las sociedades anónimas abiertas son aquellas que cotizan en bolsa, aquellas que tienen aquellas que están en el mercado de valores, aquellas que, digamos, son o pertenecen a una transnacional. Entonces, ellas probablemente sí, por un tema de asesoría, de gestión, van a necesitar un órgano de gobierno llamado el directorio, ¿no? Pero en el resto de empresas, Anthony, que son, como te digo, pues, más del 97%, ¿no? Del total de empresas en el Perú, tenemos que darle la gerencia, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no? El gerente general precisamente es un órgano de gobierno, ¿ya? Que está a cargo de lo que es, ¿qué cosa? La gestión del negocio. Y cuando hablamos del gerente general, tenemos que hablar de que hablar de la gestión del negocio implica que este órgano de gobierno tiene como esencia, ¿no? Ejercer el mandato que le ha dado la Junta, ¿no? Para dirigir la empresa en el día a día de esta, ¿ya? El gerente general, tradicionalmente para la administración, para la economía, es una persona que tiene que tomar decisiones, es una persona que tiene que, digamos, contratar personal, es una persona que tiene a lo mejor que desprenderse de ciertos activos, es una persona a lo mejor que tiene que despedir personal, es una persona que tiene que reunirse con los acreedores. Entonces, toda esa labor que hace un gerente general en el día a día encaja dentro de la noción que es la gestión del negocio, ¿ya? Hablar de la gestión del negocio en realidad para los abogados es bien complicado, porque implica tratar o desarrollar aspectos que de repente nosotros no estamos muy familiarizados, como son, como te digo, aspectos vinculados a la economía, a la administración, a la ética, ¿no? Pero que para nosotros es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Y lo adelanto, porque en el caso de los gerentes, al igual que el directorio, que luego veremos, es de que ellos tienen que siempre supeditar su labor al cumplimiento de los famosos deberes fiduciarios, que yo de repente en la clase que han tenido de Junta General de Accionistas ya lo han tocado un poquito, ¿no? Lo que son los deberes fiduciarios en el ámbito jurídico son evidentemente, pues que si eres un gerente, tienes que, ¿no?, sujetar tus actos, ¿ya?, en relación, ¿no?, a el ámbito de deber de fidelidad, deber de diligencia, que son dos deberes que son los principales que están escritos en la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, nosotros hemos visto en este caso casos como Soyuz, casos como el ángel del oxígeno. Veamos el caso del ángel del oxígeno. Este señor, ¿qué es lo que hacía?
tomó la decisión como gerente, independientemente si es dueño o no de la empresa, de determinar que el precio, ¿no? Que el precio del oxígeno sea un precio asequible al público. Puede que sea Edison Tabra, un malo, que diga, no, el precio, en mi empresa que vende oxígeno, el precio va a ser 10 veces más. Connotaciones éticas, el señor, muy bien, Edison es malo, ¿no? Entonces, éticamente puede haber un cuestionamiento. Legalmente, ¿cuál es el cuestionamiento? Ambos, si tomamos la decisión de que el precio sea a un determinado monto, tiene que ser hecho diligentemente o lealmente, ¿ya? Entonces, bajo la lealtad o bajo de la diligencia, la determinación de los precios, por ejemplo, tiene que ser en el mejor de los intereses de la empresa, ¿no? Puede que éticamente, como digo, sea cuestionable. En el caso de Soyuz, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? El gerente dijo, ¿no? Independientemente, como digo, del caso de la junta, gerente que dijo, ¿sabe qué? Vamos a cerrar porque nosotros nos encontramos en una situación económica pésima, nosotros no vendemos, tenemos una competencia desleal por parte de los informales, así que no podemos continuar. Así que vamos a tener que cerrar actividades, vamos a tener que despedir el personal, ¿ya? Entonces, claro, tú puedes decir, oye, este señor es una persona que no piensa en el bienestar de sus trabajadores, es una persona que no piensa en el bienestar de sus acreedores, o lo que dicen los chicos de Administración de Economía, no piensa en la cadena de pagos, en mantener esta cadena activa, o sea, todo el cuestionamiento económico o ético o de administración, lo que tú quieras. Pero en el ámbito legal, esa decisión tiene que corresponder a los deberes fiduciarios. Esa decisión que ha tomado es o corresponde con la lealtad a la empresa, o sea, ¿está pensando en los intereses de la empresa? Probablemente sí, porque la empresa está insolvente. Oye, ¿ha sido diligente? Probablemente sí, porque ve que ya no da más el estar sin hacer transporte a ICA, ¿no? Entonces, en el ámbito jurídico, la gerencia, cuando ejerce la gestión, tiene que estar sujeta al cumplimiento de estos dos deberes, que luego ya veremos cuál es el cuestionamiento, cuál es, digamos, la evaluación o la sanción que podría caer. Pero toda decisión que vamos viendo, como tú te has dado cuenta, Anthony o Gerardo, son decisiones que el gerente va a tomarlas en el ámbito, evidentemente, digamos, ético, económico, pero que tiene que sujetarse a lo legal. Y para eso está otro órgano que se llama la gerencia legal, por ejemplo, o el asesor legal, ¿no? ¿Para qué está el asesor legal hoy en día? Está para decirle al gerente general, la decisión que estás tomando o que piensas hacer es acorde a derecho. La decisión que estás tomando suyos es acorde a derecho y tendrás que irte a una insolvencia, un proceso concursal, etcétera, ¿no? Oye, por ejemplo, un exitoso negocio de expendio de comida criolla recibió un préstamo del Estado por reactiva, pero ¿qué se ha denunciado? Que los señores han despedido personal pese a recibir un apoyo del Estado por parte del programa Perú, ¿verdad? Reactiva Perú. Oye, cuestionar éticamente, probablemente. Laboralmente, probablemente tendrá sus implicancias, pero va de acuerdo a los intereses de la empresa. ¿El abogado ha resaltado o ha protegido esto? Entonces, justamente aquí hay que tener presente que hablar de la gestión del negocio no es tan fácil. Y a veces el que es gerente general tiene que partir de la idea que yo puedo tomar decisiones, pero siempre tengo que estar reunido o en relación a estos dos deberes a los que yo me referí. ¿Ya? Otra función que tiene el gerente general, Anthony, es que representa a la sociedad ante los distintos agentes de mercado que participan, ¿no? Ante los consumidores, ante el Estado, ante otros, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la función de un gerente en lo que es la representación? En el derecho corporativo, ¿no? A estos agentes de mercado se les llama grupos de interés, ¿ya? O stakeholders, ¿ya? Entonces, estos grupos de interés conviven con la empresa, ¿no?
Por ejemplo, cuando vemos el caso de, bueno, de Soyuz, por ejemplo. Ya, Soyuz es una empresa que, bueno, ya cerró, pero es una empresa que convive con agentes de mercado, con grupos de interés. Tiene a sus trabajadores, tiene pues acreedores o proveedores, los mecánicos, por ejemplo, que le dan servicio, las empresas que le proveen llanta o que le hacen los cambios de llanta, etcétera. Tiene al Estado que le cobra impuestos, ¿no? Tiene al mismo Estado municipios, por ejemplo, que cobran, ¿no? Impuestos locales, ¿no? Tiene a los consumidores, que son los mismos pasajeros, ¿no? Entonces, todos estos grupos de interés o stakeholders, como se llama, conviven con la empresa. Entonces, jurídicamente, ¿quién da la cara ante ellos? El gerente general. En las grandes empresas, Anthony, ¿no? El gerente general delega a un representante de la gerencia para que atienda a los clientes, ¿no? Cuando hay una oficina de atención a los reclamos, ahí está, atienden a los clientes o a los proveedores, etcétera. Pero cuando son empresas pequeñas o medianas o micro, es el mismo gerente quien está muchas veces atendiendo, ¿no? Entonces, esta labor que nosotros vemos de atención al público, de realizar trámites, ¿no? De pagar impuestos, ¿no? Que tienen una connotación jurídica corporativa, jurídica mercantil, que es expresión de la representación de la sociedad comercial ante los grupos de interés. ¿Ya? Ahora, lo estoy diciendo muy sencillo, pero claro, cuando a la sociedad comercial, y en este caso una sociedad anónima, la demandan jurídicamente, la demandan, no sé, ante el Ministerio de Trabajo, o tiene una denuncia ante SUNAFIL. ¿Quién tiene que dar la cara? El abogado. Pero el abogado, ¿quién va a representar? ¿O por quién va a ir? Por delegación del gerente o de gerencia, si quieres ponerlo así. Entonces justamente, el gerente cuando atiende este tipo de situaciones, ¿no? Cuando los denuncian, cuando realizan contratos, ¿no? Es esa una labor de representación diaria y toma de decisiones, ¿no? Ante la sociedad. ¿Ya? Y el gerente, date cuenta, para mí es una labor mucho más complicada cuando no tienes un directorio, por ejemplo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de derecho corporativo, pensamos de que qué lindo, cuando hay directorio y cuando hay gerencia, todo está feliz. Pero cuando no hay directorio, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades establece que cuando no hay directorio, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, es facultativo, el gerente asume labores de gerencia y a su vez de directorio. Luego veremos todas las labores de directorio, pero imagínate tú una persona que reúna esos dos tipos de labores desde el punto de vista jurídico, ¿no? Muy bien. Por favor, si hay alguna duda, algo en el cual yo me estoy equivocando, no se entiende, por favor, con toda confianza me interrumpen. A mí me encanta hablar. Siento que más bien a veces cuando conversamos, intercambiamos puntos de vista, creo que se lleva a cabo o se entiende mucho mejor el tema, ¿ya? Así que, por favor, la idea es, al final de la tarde, que ustedes se vayan con una idea de lo que yo quiero transmitirles, más que de repente solo me escuchen, ¿no? Bien, entonces, la labor del gerente, ¿no? Es una labor, como decíamos, que tiene una naturaleza ejecutiva, tomar decisiones. Un punto que hay que tener presente, Anthony, Alex, Mirta, Julie, es de que tomar decisiones en el país es muy complicado. En el ámbito jurídico es súper complicado. ¿Por qué? Porque tú como gerente representas a la sociedad. Estás sujeto a deberes fiduciarios de lealtad y diligencia, en este caso diligencia. Si tú te equivocas, quien responde, quien tiene responsabilidad societaria, eres tú. Y adelanto, ¿cuál es el peor castigo de un gerente? Obviamente que lo puedan demandar penalmente, civilmente, ya, perfecto, ¿no? Y eso por un lado, pues, ya. Pero uno de los castigos que tiene un gerente, sobre todo si hablamos de empresas medianas y grandes, es de que lo remuevan. Y lo remuevan por tomar una mala decisión, ¿ya? Así como, por ejemplo, cuando nosotros somos abogados, nos dicen, ¿no?
o nos recomiendan, dicen, no, yo te aconsejo a Anthony porque es un abogado excelente en mercantil. Yo te aconsejo a Mirta Morón porque es una abogada excelente en derecho penal. Te aconsejo a Julie Ponce de León porque es una excelente abogada en derecho penal. Te aconsejo a Gerardo Pajares porque es un excelente abogado en derecho administrativo. ¿Por qué te aconsejan? Porque eres bueno, porque sabes, ¿verdad? Entonces, en gerencia también sucede lo mismo. Si a un si a un gerente lo remueven, independientemente de si hubo motivo o no, eso ya es un descrédito para él. Y en el ámbito corporativo, muchas veces lo que ustedes van a escuchar de los chicos de economía, de administración, ¿qué cosa es? La reputación de la empresa, la imagen de la empresa. Entonces, muchas veces cuando en una empresa se toma una mala decisión que la perjudica, eso trae como consecuencia que legalmente el gerente incumplió sus deberes fiduciarios, sobre todo la diligencia, ¿no? Y que pueda traer como consecuencia que lo remuevan de esta, y eso es un descrédito muchas veces para él. Ejemplo, al inicio de la pandemia, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan del caso de una empresa de cines, verdad? ¿Ya? Entonces todos escuchábamos impávidos que a la semana que comenzó la cuarentena, una empresa de cines dijo, despedimos al personal, ¿no? Incluso salió denunciado de que habían enviado las cartas de aviso, ¿no? Diciéndoles, ¿saben qué, señores colaboradores? Usted ya no es parte de esta empresa, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó al día siguiente de la denuncia? Todos los agentes de mercado, medios de comunicación, que también son un grupo de interés muy fuerte en el Perú, ¿no? También la opinión pública que dijo, qué malos que son, cómo van a hacer esto con estos jóvenes, no toman en consideración que se van a quedar sin empleo y en inicio de una pandemia, y que eso la empresa los tuvo que reponer. Ya. ¿Quién tomó esa decisión? Gerencia. Entonces, ese señor o esa señora que tomó esa decisión se equivocó. O si se equivocó, o si no se equivocó, por lo menos no fue diligente en ver las consecuencias que esa decisión podía pasar. O sea, un gerente hoy en día jurídicamente también se le exige, ¿no? Que sea diligente en que te tienes que anticipar a la decisión que vas a tomar. Tengan presente eso, chicos, ¿ya? O sea, gerenciar no es solamente decir, ay, qué lindo, yo firmo los papeles. No, tienes que ver qué implica esa firma, ¿no? Por ejemplo, yo colaboro en una entidad pública, en un órgano colegiado, y hacemos una labor precisamente de eso. Ustedes saben lo que significa firmar un papel. O sea, firmar sí, pero digamos, ¿saben lo que implica firmar una resolución? O sea, es hacerte responsable de su contenido. Imagínense si a ustedes yo le paso a Alex Tippen un escrito de una demanda, de obligación de dar suma de dinero, le digo, firma a ciegas. Señor, usted firme a ciegas. Me va a decir, doctor, ¿cómo cree que yo voy a firmar a ciegas? Por favor, yo tengo que leer qué es lo que sucede, qué es lo que dice el escrito, a quién va dirigido, si está de acuerdo a derecho. Porque cuando hace eso, ¿qué está haciendo? Está siendo diligente. Entonces, un gerente también hace así. Cuando toma una decisión, digamos, contrata a alguien, cuando despide a alguien, cuando gestiona, tiene que ser diligente. No porque la administración se lo pida, sino porque el derecho comercial se lo exige. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra cosa más hay que tener presente? El tema de que es un conocedor de negocio. ¿Ya? El gerente tiene que conocer el negocio, ¿no? Si ustedes asesoran, nosotros vamos a ser abogados, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a, bueno, yo soy abogado, disculpe, ustedes van a ser abogados del futuro, ¿no? Ya, es curioso, yo siempre digo, vamos a hacer cuando ya pasó 20 años que ya me gradué de abogado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, cuando nosotros, digamos, asumimos una gerencia, tenemos que conocer el negocio. O sea, nadie llega a ser gerente sin llegar a conocer el negocio. Entonces, por ejemplo, para nosotros dirigir un estudio legal, tú tienes que conocer cómo se gestiona un estudio legal, tú tienes que saber qué tipo de derecho vas a dirigir, ¿no? Entonces, en función de eso, ya empiezas a dirigir un estudio jurídico, o por lo menos has pasado por un estudio jurídico. Igual, un gerente también antes de ser manager, primero ha sido, ¿qué cosa? Ha
a practicante, ha sido senior, ha sido apoyo, que sé yo, y luego ya con experiencia ha sido gerente, ¿no? ¿Por qué el tema? ¿Cuál es la connotación jurídica del conocedor de negocio? ¿Ya? Básicamente es porque el conocer el negocio legalmente le va a hacer proclive a no cometer actos que vulneren el deber de diligencia y el deber de lealtad. ¿Ya? O sea, si tú conoces, por ejemplo, si yo conozco, ¿no? Si yo conozco el negocio de venta de fruta y gestiono mi tienda de frutas, cuando contrato a un proveedor de frutas, yo voy a firmar ese contrato con él porque yo conozco que ese proveedor vende una calidad determinada de frutas, esas frutas que él trae son de la selva, su calidad es excelente. Entonces, ¿eso qué cosa me da para yo firmar ese documento? La experiencia, el haber pasado por la empresa antes, conociendo de a pocos cómo funcionan los productos. Igual, un gerente en el ámbito jurídico, para que llegue a ser gerente legal, primeramente ha sido abogado, litigante o académico, si quieren ponerlo, o ha sido funcionario público, si quieren ponerlo así. ¿Para qué? Para que tome decisiones que luego no impliquen un reproche, ahí tomo el término en penal, una reprochabilidad por incumplimiento del deber de diligencia. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Bien, y otra cosa a tener presente es el tema de que el gerente legal está subordinado a otros órganos societarios de cumplimiento, ¿no? Sí, en efecto, ustedes han visto, por ejemplo, en la Junta General, de que la Junta General representa a quién, a la propiedad de la empresa, ¿no? En la Junta General está conformada por accionistas que tienen acciones que son una parte alícuota del capital social. Eso en términos sencillos, ¿qué cosas son? Son propietarios de la empresa. Sencillo, ¿no? Entonces, el gestor y el propietario, ¿quién manda? El propietario, pues, ¿no? Entonces, aquí el gerente, ¿no? Es un órgano de gobierno o un órgano societario que está subordinado a los designios de la Junta General de Accionistas y del directorio. En la práctica, van a darse cuenta que si tenemos en el Perú una gran cantidad de sociedades anónimas cerradas, Anthony, ¿a quién va a tener que obedecer el gerente? A la Junta, ¿no? Y eso sucede en los otros tipos de empresa. En una IRL, el gerente ¿a quién obedece? Al titular. El administrador, ¿a quién obedece en una empresa persona natural? Al titular de la empresa persona natural, ¿no? En una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿a quién obedece el administrador? A los asambleístas, ¿no? Entonces, claro, el gerente tiene esa función de estar siempre teniendo una labor subordinada, pero tiene una labor incluso yo diría un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque tiene que juntar, en un lado, el hacer el negocio y por el otro lado, las órdenes que le envía la Junta. ¿Ya? Es como que, mire, fíjate, es como que yo, y lo voy a poner en un término así, haciendo un paralelo y con todo respeto a ese paralelo, ¿eh? Es como que habláramos, en términos políticos, el Congreso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y la población. El Congreso tendrá un tipo de deseo, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado el tema de las AFPs, ¿no? Hemos escuchado el tema de la ONP, ya, tiene todo ese deseo, ¿no? De que no se cobren deudas por 3 meses, todo eso. Tiene todos esos deseos, ¿no? Ya. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Como gestiona las cuentas nacionales al Perú, ¿qué está haciendo? Tiene que, oye, tomar los pedidos que hace el Congreso y ver si se pueden aplicar a la sociedad, ¿verdad? Porque claro, quien conoce el presupuesto es el Ejecutivo, quien conoce cómo se aplica una determinada medida es el Ejecutivo, quien conoce cómo va a reaccionar la población es el Ejecutivo. Así como lo vemos a nivel macro, a nivel empresarial, privado, sucede lo mismo. El gerente es ese poder ejecutivo que va a tomar la decisión de la junta que le diga, baja los precios, sube los precios, ¿no? Vende más, vende menos, contrata más, contrata menos personas. Oye, aumenta proveedores, disminuye proveedores, compra maquinaria, no compres maquinaria, con este contrata, con este no. Oye, y hay que vender en el extranjero, o no, hay que abrir sucursales en el interior.
sea, todos esos deseos que le dice la Junta, ¿qué hace el gerente? Las tiene que evaluar y ver cuál de ellas es viable, comentárselo a la Junta, ¿no? Y una vez conversado con la Junta, ya con su aprobación, aplicarlo, ¿no? Entonces, fíjate tú, Anthony, fíjense ustedes, chicos, Alex, Mirta, Yuli, ¿no? La importancia que tiene ser gerente. Fíjense, es muy importante ser gerente, ¿no? Bien, y por eso existe el compliance. Ustedes han escuchado el compliance, ¿verdad? Todos han escuchado el tema del compliance, cumplimiento normativo, ¿sí? Cumplimiento normativo, ¿no? Ya, ustedes han escuchado el tema del cumplimiento normativo en el sentido por ejemplo, del ámbito penal, ¿no? La persona jurídica tiene personalidad, perdón, responsabilidad penal, ¿no? Y justamente se han creado los programas de cumplimiento para prevenir, ¿no? Que haya responsabilidad de la persona jurídica, y si lo hay, se le va a disminuir la pena, ¿no? Ya, en el ámbito corporativo se ha creado el tema del compliance, ¿para qué? Para que la administración de la empresa, llámese gerente, llámese la junta, evite o cometa menos probabilidades o que sus órdenes tengan menos probabilidades de ¿qué? De ser justamente, ¿no? Sancionadas, ya sea como delito, ya sea como infracción. Por ejemplo, cuando si yo soy una junta, le digo a mi gerente, oye, haz acaparamiento, como prevención, ¿qué va a decir el oficial de cumplimiento normativo? Oye, acaparamiento tiene pena de cárcel. Si yo como junta le digo, si yo como accionista le digo a mi gerente, ¿sabes qué, compadre? Colúdete con el otro para bajar los precios o subir los precios, bajo prevención, ¿qué se va a hacer? Oye, no, eso es colusión, nos pueden sancionar Indecopi, ¿no? Oye, si yo le digo a mi gerente, ¿sabes qué? Fija cláusulas abusivas. Qué va a hacer el abogado? Va a decir, compadre, accionista, gerente, eso es vulneración al derecho del consumidor. Si se entera Indecopi, nos sanciona, ¿no? Si no, pregúntale a Clorox. Digo el nombre porque está publicado en el periódico, ¿no? Cuando lo digo, no es una falta de respeto, ¿ya? ¿Qué ha pasado con esta empresa? O sea, esa decisión, o sea, todos somos parte de una empresa, todos somos parte de un Estado, y muchas veces ese producto, sí, puede que se le haya pasado de la mano, que no haya sido tomado adecuadamente, qué sé yo. Oye, pero esa decisión de alguien que de repente no fue diligente en evaluar la calidad de ese producto, ¿ya? O sea, pensando en una negligencia, claro está, trae consecuencias. ¿Cuál es esa consecuencia? Ah, pues ahora Indecopi te va a multar, pues. ¿Y cuánto va a ser la multa? 400 UITs. Entonces, fíjense ustedes, o sea, para eso es el compliance, ya. Entonces, eso que estamos hablando es gestión de riesgos. ¿Y quién está encargado de la famosa gestión de riesgos? El gerente general. Bajo el gerente general creará la oficina de compliance, creará la oficina de, digamos, del officer of compliance, perdón, del compliance officer para, ¿no? Que se encargue de ese trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la labor del gerente. Y la labor del gerente, yendo un poquito más, ¿no? Es gestión de riesgos. Y esa gestión de riesgos que pueden tener connotaciones penales, económicas, operativas, va a ser su responsabilidad. Pero no, pregúntale a esta empresa. Fíjate tú, ese gerente que de repente no fue diligente en supervisar que sus subordinados chequeen la calidad, 450 ahorita. O sea, nada más. ¿Quieren más? ¿No? Entonces, justamente, eso es el tema, Anthony. O sea, ser gerente en estos días es súper complicado, ¿no? Y no solamente es en el ámbito político, también es en el ámbito empresarial. Bien, bueno, hay funciones del gerente general, ya un poco voy tocando la parte ya más societaria, ¿no? En concreto, es que las funciones del gerente, ¿qué cosas son? Celebrar actos jurídicos, ejercer la representación procesal, tener asistencia a sesiones de directorio, expedir constancias y ser secretarios de Junta General de Accionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Celebrar actos jurídicos en relación al objeto social, ¿ya?
Es sencillo hoy en día, ¿no? O sea, el primero en términos comerciales, ¿qué cosa significa? Bueno, toda empresa tiene que hacer contratos, ¿ya? Hoy en día, incluso, un profesor de Derecho Corporativo de Estados Unidos, el profesor Crackman, profesor de Estados Unidos en Harvard University, decía que hoy en día, o dice hasta ahora, que las empresas son el nexo de contratos. Es un nexo de contratos. La empresa es un nexo de contratos, ¿no? Entonces, cuando una empresa hace contratos, en realidad lo que está haciendo es, ¿no? Gestionar, ¿no? Lo que nosotros haríamos como los famosos actos de comercio que necesitamos para mantener o cumplir nuestro objeto social. Ya ustedes probablemente han visto en las anteriores clases lo que es un objeto social, ¿verdad? Ya. Y dentro del objeto social, ¿qué cosa es lo que hay? ¿Cuál es el problema, cuál es el problema del objeto social? A ver, ¿alguna intervención? ¿Alguien? Bueno, dentro del objeto social, ¿no? Si algún acto está fuera, o sea, un acto que comete un administrador no está fuera del objeto social, podría denominarse actos ultravides, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Muy bien, Anthony. ¿No? Entonces, un gerente, cuando hace su trabajo de realizar contratos, directa o indirectamente, tiene que hacerlos de acuerdo al objeto social, ¿ya? Si no, son otros ultravires, ¿ya? Eso es lo bonito, eso es en función al objeto social, pero si lo haces por ti mismo, independientemente de que, ¿cómo se llama? Digamos, esté dentro del objeto social o no esté dentro del objeto social, remoción. Recuérdense, el gerente en una empresa que no es suya, sobre todo donde la propiedad está separada de la administración, ¿no? Su castigo es la remoción. También habrán visto en Junta General de Accionistas que hay en el Perú accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios, ¿verdad? Entonces, el gerente, cuando gestiona, tiene que conciliar los intereses de los mayoritarios o controladores y los intereses de los minoritarios. ¿Por qué? Porque en el Perú la legislación societaria está dirigida a proteger al minoritario. Si el minoritario, si el minoritario se entera que el gerente ha tomado una decisión y no ha incluido las suyas, ¿qué va a hacer? ¿No? Por el lado de accionistas, impugna. Por el lado de gerencia, ¿qué hace? Responsabilidad. Y si convence a la Junta, remoción. Y si hay implicancias civiles, indemnización. Si hay penales, delito. ¿No? Entonces, justamente tengan presente ustedes que hacer contratos hoy en día implica un deber de diligencia. Y eso trae a colación que el gerente por eso tiene cargos, ¿no? O sea, tiene o se rodea de un grupo de personas o la empresa le brinda un grupo de personas preparadas. ¿Para qué? Para que profesionalmente le ayuden a celebrar contratos que no van a estar fuera del objeto social y que van a estar acorde a la diligencia de su cargo, que es básicamente acorde a los intereses de la empresa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, la otra función es representar procesalmente a la empresa, ya lo hemos hablado, asistir a las sesiones de directorio, ¿no? Ahora, aquí el gerente, cuando asiste a las sesiones de directorio, tiene que ser una persona que aporte, ¿ya? Porque a veces yo he asistido a alguna sesión de directorio, alguna sesión de junta, y el gerente estaba callado. O sea, el que tiene que estar ahí hablando y hablando y hablando es el gerente. ¿Por qué? Porque el gerente conoce la labor de la empresa. Muchas veces en el Perú tenemos gerentes, sea legales, sea de otro tipo de área, ¿no? Que están muy callados, no dicen nada y al final cuando les encargan que hagan tal cosa, no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí la labor del gerente tiene que ser una labor activa, ¿no? Y esta labor activa del gerente tiene que ser evidentemente que si estoy en el directorio, participo dando la experiencia o el punto de vista de quienes son la gerencia, de quienes somos el día a día de la empresa, ¿ya? Y si estoy en la junta, cuando la empresa no tiene directorio, pues igual, ahí ir aportando, ¿ya? Bien, luego expedir constancias. Esto lo hacen a través de un tercero, que básicamente es expido constancias de ser accionista o expides constancias laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Ser secretario de la Junta también. No hay, ahí es una labor de asistencia
en lo que es, digamos, participar en la junta y anotar los acuerdos. Bien, aquí es un poco lo que yo les quería mostrar. Me avisan, por favor, si estamos con el tiempo, si vamos bien, si vamos mal. Yo hablo y hablo y hablo, pero no sé, me dicen ustedes si estamos bien de tiempo. ¿Ah? Bien, en 190. Fíjense ustedes lo importante que es, ¿no? El gerente no solamente responde ante los accionistas, responde ante la sociedad, responde ante los terceros, ¿ya? Por los daños que ocasiona el incumplimiento de sus obligaciones. Fíjense ustedes. ¿Y eso qué cosa implica? Incumpliste ser diligente, incumpliste ser leal, ¿ya? Entonces, y es más, aquí, fíjense ustedes que la labor de gerente no es solamente cuando este señor incumple dolosamente, cuando lo vemos por penal, ¿no? Por derecho penal, sino también lo incumple cuando es negligente, ¿ya? Obviamente, Anthony, obviamente Gerardo, Mirta, ¿no? Es muy pocas las ocasiones que vas a tener gerentes que cometen, ¿no? Digamos, actos que perjudiquen a la sociedad y los haga dolosamente, ¿ya? Tenemos un caso reciente que puede ser una excepción. Por ejemplo, el caso de las empresas constructoras. O sea, un gerente del día a día. Un gerente sabe el tipo de empresa de construcción con la que se va a asociar en consorcio, ¿no? Pues es como que yo sé cómo es el doctor Gerardo Pajares como abogado. Sé cuál es su reputación como abogado. Sé cómo es la reputación de la doctora Ponce de León, ¿no? Entonces, en el ámbito empresarial sucede eso. O sea, yo sé cómo es la empresa con la que está en la esquina, la que está en el otro lado, la que está en provincias. Entonces, si nos vamos a asociar en consorcio, yo como gerente que veo el día a día, sé cómo son. O por lo menos tengo que ser diligente en evaluar cómo trabajan, ¿no? O cuál ha sido su trabajo en el mercado. Entonces, si y lo digo de manera muy concreta, ¿ya? Y eso a título de opinión personal. Si tú tienes una empresa que está acusada o tiene indicios de corrupción, tú como abogado o tú como gerente de una empresa que se quiere asociar en consorcio, deberías haber tomado la diligencia mínima de averiguar si estaba involucrado o no. ¿Ya? Entonces, una de dos, no lo hiciste o lo sabías. Si lo sabías, tienes responsabilidad por dolo. No lo sabías, no fuiste diligente por culpa. O sea, te das cuenta, o sea, no te salva nada. El societario no te salva o por el dolo o por la culpa. O por el abuso de tus funciones, por exceso también de tus funciones, ¿no? O sea, el abuso es cuando uno excede su función, ¿no? Se sobrepasa de su función, por ejemplo, en el ámbito laboral. Eso también puede tener una connotación. ¿No? Entonces, fíjense ustedes lo complicadísimo que es en el ámbito societario hablar de la responsabilidad del gerente o quienes están en la gerencia general, ¿no? Ahora, en el 190 nos habla de algunos supuestos, ya, de la responsabilidad del gerente, ¿no? Nos habla, pues, de la responsabilidad de que están en el inciso 1, el inciso 2, y bueno, a ver, hablemos del 1, ¿no? Nos habla de la existencia de la regularidad y veracidad y la existencia de los sistemas de contabilidad. O sea, el gerente es encargado justamente de que la contabilidad en una empresa sea acorde al estado económico, ¿no? El gerente es encargado de que la empresa cuente con un control interno, compliance. ¿Se acuerdan que les dije? Acá está. Entonces fíjense ustedes, si un gerente no es, digamos, diligente, probablemente ha hecho el acto o ha sido irresponsable de manera dolosa. O sea, su actividad ha sido dolosa. Yo no lo creo. Usualmente es por negligencia. La mayoría de los casos que yo he visto ha sido por negligencia. ¿Ya? Entonces, hoy en día, cuando hablamos del 190, en pocas palabras está diciendo, si tus actos los haces de manera diligente, no vas a tener problemas con que chequees que la contabilidad en la empresa esté bien llevada, no vas a tener problemas con que el control interno, llámese incluir un oficial de cumplimiento o un auditor, esté bien llevada. ¿Ya? Y si es así, también cuando hablamos del inciso 3, que nos habla de la veracidad de las informaciones, también sean proporcionadas adecuadamente, según la verdad,
de que no hay irregularidades en la empresa, ¿no? Y de que los fondos de la empresa estén conservados, ¿no? De que en el 6 no se malgasten, digamos, los recursos de la empresa en negocios fuera del objeto de la empresa, ¿no? Que las constancias que emite la empresa sean veraces, ¿ya? Y otras, ¿no? Que señala la ley, el estatuto y los acuerdos de junta. O sea, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Anthony? Que es evidentemente cumplir diligencia y lealtad con la empresa, ¿no? Entonces la ley, acá, digamos, la fija, así como nos dicen, ¿no? Profe, la fija para el examen, la fija para entender responsabilidad del gerente general es, si tú eres diligente y si tú eres leal, independientemente de que conozcas o no los supuestos concretos del 190, si tú haces todo tu trabajo bajo esos dos criterios, nunca vas a tener ningún problema en el cual te imputen algún tipo de irregularidad o de incumplimiento de tus funciones. Evidentemente el legislador ha creado esa ley, esa es la regla general, pero te ha dicho, bueno, especialmente estos supuestos que van del 1 al 8, y te da el 9 en caso que se incrementen por ley, si se incrementa por el estatuto, etc. ¿No? Muy bien. Aquí hablamos de la responsabilidad solidaria con los directores. Evidentemente, hay responsabilidad solidaria con los directores. ¿Por qué? Porque, ¿no? Los dos, ¿a qué pertenecen? A la administración. Entonces, ustedes han visto en Junta General que cuando un accionista se toma una decisión y un accionista se opone, se exonera de responsabilidad por esa decisión, ¿se acuerdan? Ya. Aquí también es igual. Si un gerente está presente en la sesión de directorio y se toma una decisión que va a perjudicar los intereses de la empresa, ¿qué tiene que hacer el gerente? Oponerse. O tiene que dejar constancia de su oposición. ¿Ya? Es oposición, no abstención, por si acaso. Ya políticamente hablan de la abstención, no. Aquí en empresarial por lo menos no debe haber abstención. Tiene que haber u oposición o aprobación. No puede haber esa tercera opción. ¿Ya? Entonces, aquí justamente vamos a tener presente que la responsabilidad solidaria es que si tú te has quedado callado y no has dejado sentada tu posición a una decisión que tomó el directorio, ¿no? Pues evidentemente vas a ser responsable por ello, ¿ya? Bien, el 192 nos habla básicamente que el gerente tiene atribuciones que están básicamente pues vinculadas a lo que es emitir contratos, a sacar créditos o a sacar préstamos a nombre de la sociedad, ¿no? Siempre que se pueda. Bien, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre el ámbito gerencial para pasar a directorio y si estamos con el tiempo. Doctor Edison, sí, bueno, las preguntas van a ser al final de la ponencia, todas las preguntas en general. Y sí, estamos con el tiempo bien, todo bien, para seguir. Perfecto, perfecto. ¿Está claro todo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda antes de pasar a directorio? ¿Sí? ¿Todo conforme? Todo conforme, doctor. Reclusión, entonces. Muy bien. Sigamos con el directorio. Bien, entonces, cuando hablamos justamente del directorio, muchachos, el directorio es, sobre todo, como le comentaba a su compañero Anthony, ¿no? Un tipo de órgano de gobierno que tiene, pues, una connotación muy especial, ¿ya? Y este órgano de gobierno principalmente es propio de las sociedades anónimas abiertas o de las sociedades anónimas ordinarias, ¿no? Que existen en el Perú, pero que sabemos que son muy pocas. O sea, no hay una estadística de cuántos directorios hay en el Perú, me gustaría saberla, de hecho, pero yo no creo que haya directorios en el 1% de las empresas en el Perú, o sea, constituidas en el Perú. Pienso que habrían menos, porque hay una vez una estadística que decía que las sociedades anónimas abiertas son el 0.3%, ¿no? Yo entiendo que esta estadística se actualiza